El presidente Donald Trump, a través de esta orden ejecutiva, terminó las acciones, como se llama, terminar las acciones de ciertas tarifas, de ciertos aranceles. El presidente Donald Trump, tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues firmó el viernes 20 de febrero, y escuchen bien, viernes 20 de febrero, una nueva orden ejecutiva que elimina la medida de aranceles a países que, por ejemplo, le entreguen petróleo a la dictadura cubana. Esto aparece reflejado en el sitio web de la Casa Blanca, fíjense, 20 de febrero. Y aquí se anulan, tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación Americana, varias de las órdenes ejecutivas que estaban amparadas precisamente en lo que la Corte Suprema ha bloqueado. Entre ellos tenemos, entre estas acciones, pues tenemos la orden ejecutiva que firmó en relación a Cuba, donde declaraba que Cuba es una emergencia inusual y extraordinaria para la seguridad del Estado, para la seguridad de los Estados Unidos. Si bien se está eliminando esta orden en cuanto a lo que tiene que ver con las tarifas, sigue en pie la orden ejecutiva 14380 que señala a Cuba como una amenaza para los Estados Unidos. Si bien no puede aplicar aranceles a partir de lo que ha bloqueado la Corte Suprema de la Nación Americana, y es el uso de lo que se conoce por sus siglas en inglés del IEEPA, el presidente Donald Trump ha dejado intacta la emergencia nacional, donde se señala que Cuba es una amenaza extraordinaria e inusual. Los impuestos que está eliminando es bajo la orden de la Corte Suprema, que estableció que los impuestos que se estaban aplicando bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pues no clasificaban. Esta medida de Trump responde directamente a un fallo de la Corte Suprema. No es de ninguna manera un cambio en la política. No es una flexibilización de un cerco hacia la dictadura. ¿Por qué? Porque continúa la presión. Porque la presión, en primer lugar, está puesta por esta orden ejecutiva 14380 o 14380 del 29 de enero, donde se señala que Cuba es una amenaza. Por tanto, aquella otra persona que le pueda dar una lectura de que esto significa una flexibilización y que el régimen de La Habana, pues con esto va a ver que ahora mismo los barcos petroleros van a inundar Cuba. Señores, recordemos algo. Esto, hoy los medios de prensa 23, 24 de febrero están hablando de esto. Esto está desde el día 20 y no hemos visto un solo barco cargar con petróleo hacia la isla Cárcel. La decisión pues llegó por la presión de la Corte Suprema tras esa decisión, no porque exista un levantamiento de sanciones ni un cambio en la política estadounidense hacia Cuba. Las herramientas legales de presión las tiene esta administración. Las herramientas que tiene la administración van desde los aranceles directamente por llevar petróleo hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Si tú tienes negocios con la dictadura cubana, pues yo voy a limitar mis negocios contigo. La nueva orden básicamente implica que se retira la aplicación de aranceles que buscaban presionar directa e indirectamente el suministro energético a Cuba, pero no modifica la declaración de emergencia ni modifica de manera alguna la presión contra la dictadura cubana. Tanto es así que no existe este arancel petrolero y usted desde el viernes no ha visto que nadie ha saltado diciendo que va a enviar petróleo a Cuba, porque saben que esta administración tiene otros mecanismos para presionar a la dictadura cubana. Evidentemente, sin el tema de las tarifas, podría haber algún que otro que se aventure a enviar petróleo a Cuba. Bueno,
ese que se aventure a enviar petróleo a Cuba tiene que entender de que el gobierno de Estados Unidos puede tomar acciones contra él porque existen otros mecanismos, porque además está negociando con una dictadura, está negociando con un régimen. Entonces, es importante que usted tenga en cuenta eso. Es importante que usted lo sepa y no se deje llevar por lecturas que pueden ser erróneas porque Estados Unidos está aplicando una política. Esto no es un cambio de política y esto Trump no lo hace ahí porque de la noche a la mañana se levantó en la Casa Blanca y dijo le voy a eliminar el arancel a Cuba. Lo hace tras la decisión de la Corte Suprema. Entonces, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar leyendo sus opiniones y por supuesto viendo qué país tras esta eliminación se decía. Hasta el momento ninguno ha dado el paso al frente. Ni siquiera México. Bueno, México tiene ahora mismo su propia situación con el tema, disculpen, con el tema del Mencho, pero no ha dicho nada y esto está desde el viernes. Esto está desde el viernes. Además, recordemos que existen también otros mecanismos como por ejemplo el barco que toque puerto cubano no es un barco que va a tocar el territorio de los Estados Unidos. Muchos de los barcos que se utilizan en este tráfico de petróleo que utilizaba Venezuela, que se ha utilizado por otras naciones, son barcos que están sancionados por la administración del presidente Donald Trump y evidentemente esto podría llevar a que se decomisen estos barcos, a que se hagan operativos contra estas embarcaciones. Vamos a leer sus comentarios. Hola Daniel, qué pena, están matando lentamente con el humo al pueblo cubano. Esa es la dictadura, ¿no? Estas personas entiendo que tengan esperanza, pero también no engañan a los demás. Cuba no tiene nada que ofrecer a este presidente. En Venezuela fue por petróleo, pero en Cuba no hay nada. A ver, Adrián, eso que tú estás diciendo, es un pensamiento muy reducido, ¿verdad? Aquí en primer lugar nadie está engañando a nadie. En segundo lugar, Cuba sí tiene mucho que ofrecer, empezando que Cuba es un elemento desestabilizador para la región, para la política de los Estados Unidos. Pero si nos vamos a hablar de minerales, porque me estás hablando del petróleo, un recurso extremadamente necesario, yo te puedo hablar del níquel y del cobalto, que Cuba en el níquel es uno de los países que tiene las mayores reservas del mundo y está considerado un mineral raro. ¿Por qué tú crees que quieren es comprar a Groenlandia? Solamente por lo que significa en la ruta cuando hay un deshielo del polo. No, es porque precisamente hay minerales raros y minerales que se necesitan y se entiende que son piezas clave. Cuba es pieza clave en ese marco. Cuba es una pieza clave como un elemento que da a 90 millas de los Estados Unidos un territorio, cobija, centro de refugio de terroristas. Entonces no solamente es el petróleo. Es también el control que tú tienes de quien a tan solo 90 millas te está espiando. Y eso es un punto muy importante. Cuba desde ahí también ha buscado desestabilizar y lanzar campañas para influir en las elecciones en los Estados Unidos. Entonces, importante que lo tengas. Dice, Rusia ya envió un petrolero con 200,000 barriles. Parece que te perdiste, Miguel, en la parte en el que Rusia desmintió, dijo que era un fake news, que nunca habían enviado esos 200,000. Abajo la dictadura. Saludos. Cuba debe mucho dinero a todo el mundo. Eso sí, México, si se atreve a mandar petróleo, el Tratado de Libre Comercio es un mecanismo que Trump puede usar para evitar que México reanude los envíos de petróleo a la dictadura nuevamente. Por supuesto, y eso específicamente lo sabe la presidenta Sheinbaum. No entiendo por qué tienen que darle de largo a los dictadores. Pueden darle 72 horas para que se vayan o lo sacan. Así de fácil, la ley del más fuerte. Ven acá, Luis González, déjame hacerte una pregunta. Tú le das 72 horas para que o se van o lo sacan. ¿Y después qué? Porque ahora yo te hago una pregunta. ¿Quiénes se tienen que ir? Tú no te das cuenta que la dictadura no es una sola cabeza. Y si antes tú tenías un monopolio y una dictadura que iba detrás de un líder, ese líder, el dictador Fidel Castro, hoy tú tienes un monopolio que es el monopolio de los militares que pisotean y matan a un pueblo. Entonces no es tan sencillo como que te doy 72 horas. Se va Díaz-Canel y ¿qué influye Díaz-Canel? Se va un general. ¿Qué influye un general? ¿Tú crees que el poder lo tiene Díaz-Canel? Entonces, si tú crees que el poder lo tiene Díaz-Canel, ¿por qué no están dialogando con él? Entonces, la parte más sencilla es decir, se va y le doy 72 horas.